Cuando comprendes el poder de la visualización creativa, descubres que la vida no se gana por azar, sino por ley. Florence Scovel-Shinn enseñaba que nada llega por casualidad, todo llega por conciencia, y la conciencia correcta siempre produce victoria. Muchas personas creen en la suerte, pero Florence explicaba que lo que realmente gobierna tu experiencia es la imagen mental que sostienes de ti mismo. La ley de la atracción no responde a lo que deseas, responde a lo que aceptas internamente como verdadero. Por eso, algunas personas parecen atraer oportunidades, abundancia y puertas abiertas una y otra vez, no porque el universo las favorezca más, sino porque viven desde una conciencia de victoria. Se ven ganando antes de ganar, y aquello que se ve claramente en la mente termina manifestándose en el mundo. Florence decía que la imaginación es el poder creador, el canal a través del cual lo divino se expresa. Cuando usas la imaginación correctamente, no estás fantaseando, estás dando forma a tu destino. La visualización consciente es el acto mediante el cual colocas una nueva imagen en tu mente y permites que la vida la reproduzca. Nada se manifiesta primero afuera. La prosperidad, la salud, el amor y el éxito nacen en el poder de la mente y solo después toman forma visible. Por eso Florence insistía en que el estudiante debe aprender a ver el final antes de que el camino aparezca. Cuando visualizas con fe, cuando aceptas internamente que la abundancia ya es tuya, la vida comienza a reorganizarse. Las circunstancias cambian, las decisiones se aclaran, y lo que parecía imposible empieza a fluir de manera natural. Florence Scovel-Shinn invitaba siempre a una autoobservación honesta. Decía que antes de cambiar la vida exterior, el estudiante debía preguntarse: ¿qué imágenes han ocupado mi mente? ¿Qué escenas internas repito cada día? Porque la mente, según Florence, es un proyector constante, y la vida no hace más que reproducir la película, que se mantiene activa en el interior. Si deseas transformar tu experiencia, ella proponía un ejercicio simple y profundo: reemplazar deliberadamente cada imagen de limitación por una imagen de logro. No luchar contra el pasado, sino sustituirlo. No analizar el error, sino visualizar el resultado correcto. Visualízate viviendo la vida que deseas con naturalidad y detalle, no como algo lejano, sino como una condición ya aceptada, porque, como Florence afirmaba, la victoria ya es tuya, en el momento en que puedes verla y creerla, incluso antes de que se manifieste. Florence enseñó que la vida es un reflejo exacto de lo que proyectamos interiormente. Lo resumía con claridad absoluta: todo lo que envías en pensamiento, palabra u obra, regresa a ti. Esto no es solo un principio espiritual, es una ley universal. Cada pensamiento es una causa, y cada experiencia es su efecto. No existe el azar. Lo que hoy ves es el resultado de lo que aceptaste ayer en tu conciencia. Por eso, cuando visualizas la prosperidad, no estás pidiendo riqueza, estás ajustando tu mente a la frecuencia de la abundancia. Cambias tu actitud interna, tu expectativa, tu identidad, y al hacerlo, comienzan a aparecer oportunidades que antes no podías ver. Florence decía que el universo responde a una mente clara y estable, no a una mente dividida entre fe y duda. Por eso existía: habla e imagina como si ya poseyeras lo que deseas. Esa certeza interior crea un poder de atracción silencioso. No fuerza los acontecimientos, los ordena. Y si surge la pregunta: ¿por qué aparecen dificultades que no pedí? Florence se explicaba que muchas de ellas son reflejos de creencias inconscientes acumuladas durante años. Imágenes negativas sostenidas sin intención consciente. Lo que se visualiza repetidamente, incluso de forma automática, termina manifestándose. La buena noticia, decía ella, es que en el momento en que tomas conciencia, recuperas el poder de elegir. Puedes decidir qué imágenes conservar y cuáles eliminar. Observa los patrones de tu vida, las situaciones que se repiten, las puertas que parecen cerrarse siempre en el mismo punto. No las llames destino, entiéndelas como un espejo.
Y si la vida es un espejo, entonces el cambio no comienza afuera, comienza en la imagen que decides proyectar. Visualizar no es soñar, es reprogramar la conciencia. Y aquí es donde Florence nos deja un verdadero desafío interior. Por un momento, permítete detenerte. Cierra los ojos si puedes, está muy cerolite. E imagínate viviendo exactamente la vida que deseas. No como un sueño lejano, sino como algo real, presente. Obsérvate allí, mira los colores que te rodean, escucha los sonidos, siente en tu cuerpo cómo sería estar viviendo esa realidad. Florence Scovel Shinn recordaba que cuando la mente siente algo como verdadero, comienza a trabajar incansablemente para convertirlo en experiencia. No es esfuerzo. Ahora pregúntate con honestidad, ¿qué imagen has estado sosteniendo de ti mismo hasta hoy? Porque la vida siempre responde a esa imagen. Florence creía que la transformación no ocurre en grandes momentos aislados, sino en la repetición diaria de pequeños actos conscientes. Visualizar una vez no es suficiente. Esta práctica debe cultivarse hasta que se vuelva natural, hasta que tu mente comience a aceptarla sin resistencia. Así como entrenas el cuerpo con movimientos repetidos, entrenas la mente con imágenes y palabras que refuerzan la victoria. Y es este hábito el que construye el puente entre lo invisible y lo visible. Mientras te visualizas, no te limites a ver la escena. Siéntela, siente la alegría, la calma, la gratitud de saber que ya es tuya. Florence enseñó que el subconsciente no responde a palabras sueltas, responde a emociones aceptadas como reales. Cuando unes imagen y emoción, envías una señal clara, una instrucción que no puede ser ignorada. Tal vez al principio parezca que nada cambia. Florence comparaba este proceso con golpear suavemente el mismo punto de una piedra. Al inicio no se nota nada, pero golpe tras golpe, la piedra cede. Así ocurre con la mente. Cada visualización debilita una vieja creencia y fortalece una nueva verdad interna. Por eso recomendaba practicar en momentos de quietud, antes de dormir o al despertar, cuando la mente está más abierta. En esos instantes, imagínate interactuando con tu logro como algo natural. Si es prosperidad, mírate usando ese dinero con sabiduría y disfrute. Si es una relación armoniosa, mírate amado, respetado, en paz. Y ahora, una pregunta que Florence dejaba para el alma. ¿Estás dispuesto a actuar como si ya lo hubieras recibido? Porque cuando comienzas a pensar, a hablar y comportarte como alguien que ya ha ganado, envías un mensaje claro a la vida. Estoy listo. Florence decía que aquello que está verdaderamente preparado en tu conciencia llega sin esfuerzo y en el momento perfecto. Pero observa esto con sinceridad. Si alguna parte de ti siente que no merece recibir, ahí está el verdadero bloqueo. Florence enseñó que la creencia inconsciente de no merecer es la barrera más profunda. Escucha tus palabras. Esto no es para mí. Ya es imposible. Ya otros sí. A mí no. Cada una de ellas revela la imagen que tienes de ti mismo. Florence afirmaba que cada palabra es una orden al subconsciente. Así que cuando aparezca un pensamiento de limitación, reemplázalo de inmediato. E internamente, con firmeza, ya lo he recibido. Todo lo que me pertenece por derecho divino ahora se manifiesta. No lo repitas como esperanza, dilo como verdad. Y finalmente, permite que el perdón haga su trabajo. Florence enseñó que muchos bloqueos nacen de resentimientos guardados, de viejas historias que ya no necesitas cargar. Al soltar el pasado, liberas el espacio donde la nueva imagen puede tomar forma. Respira, vuelve la imagen que deseas y quédate allí. Y a medida que sostienes esta nueva imagen de ti mismo, puede que algo salga a la superficie. Recuerdos, emociones, viejas historias que no encajan con la realidad que estás visualizando. Florence Scovel Shinn enseñaba que esto no es un error, es una señal. Cuando la conciencia empieza a cambiar, todo lo que no está alineado con la nueva imagen pide ser liberado, no para ser juzgado, sino para ser sanado, porque no se puede construir una nueva vida sosteniendo las cargas del pasado. Y aquí es donde Florence nos conduce a un paso esencial.
uno que abre el espacio interior. Para que la visualización realmente eche raíces, el perdón. Cuando perdonas, no estás justificando lo que ocurrió, te estás liberando. Florence Scovel-Shinn enseñaba que ningún resentimiento encadenado al pasado puede coexistir con una nueva imagen de vida. Al soltar, limpias el espacio interior, donde algo nuevo puede nacer. Permítete sentir esto por un momento. Observa a quién necesitas perdonar. Tal vez a otra persona, tal vez a ti mismo. Florence fue clara, y ningún hombre es tu prisión. Perdona y libérate. Y es aquí donde comienza la verdadera transformación. No cuando cambian las circunstancias, sino cuando decides internamente que ya no vivirás desde la vieja versión de ti mismo. Cuando eliges reemplazar esas creencias antiguas y comienzas a verte como alguien digno de recibir. En ese punto, la visualización deja de ser un ejercicio distante. Se vuelve una experiencia viva. Ya no imaginas desde la carencia, imaginas de la identidad. Florence nos recordó algo esencial. La puerta ya está abierta. No es la vida la que te detiene. Eres tú quien debe dar el paso. Así que pregúntate con honestidad, ¿estás listo para dejar atrás la imagen antigua y proyectar quién realmente naciste para ser? Florence enseñaba que la fe sin acción es como una semilla sin agua, nunca brota. Visualizar es poderoso, pero debe ir acompañado de una postura interna coherente. Actuar como si ya hubieras recibido no significa fingir ni forzar. Significa alinearte internamente con esa realidad. Observa tus actitudes, tu forma de pensar, tu manera de decidir. Todo eso comunica quién crees que eres. Si visualizas prosperidad, comienza a actuar con orden, con apertura, con responsabilidad. Si visualizas una relación sana, empieza por tratarte con respeto y dignidad. Cada pequeño gesto se convierte en una confirmación viva de lo que sostienes en tu mente. Florence también hablaba del miedo. Decía que el miedo es la única fuerza capaz de neutralizar la visualización, porque crea una imagen opuesta. ¿Quién sabe cuántas veces no diste un paso porque parecía arriesgado? Florence nos invitaba a actuar, incluso con incertidumbre, confiando en que el camino se abre cuando decides caminar. Ahora observa tu vida, nota señales, personas que aparecen, ideas inesperadas, oportunidades que antes no veías. Florence enseñaba que cuando la visualización es clara y la fe es firme, el universo comienza a responder, pero no siempre de la forma que imaginamos. Por eso la acción es clave. Cuando la oportunidad aparece, dar el paso es lo que la convierte en realidad. Así que hoy la invitación es directa. No solo visualices, vive como si ya fuera verdad. Toma decisiones, aunque sean pequeñas, que confirmen tu fe. Florence lo decía con claridad. La acción es la prueba de la fe. Florence decía, no nunca aceptes las apariencias como definitivas. La escena puede cambiar en cualquier momento. Permite que estas palabras entren. Lo que ves ahora es solo una fotografía temporal. No es el final, es una transición. Muchas crisis no son castigos, son movimientos necesarios para que algo mayor tome forma. Cuando atravieses esos momentos, Florence aconsejaba permanecer en la película, mantenerte firme en la imagen correcta, aunque las circunstancias griten lo contrario. Repetirte internamente, esto también pasará. Estoy a salvo en el camino, que ha sido preparado para mí. Estas palabras no niegan el dolor, lo trascienden. Y finalmente, ella nos recordaba el poder de la gratitud. No solo agradecer lo que ya tienes, sino agradecer lo que aún no ves, como si ya estuviera presente. Cuando haces esto, envías un mensaje claro a tu mente y a la vida. Confío, ya lo he recibido. Respira, vuelve a tu imagen, sosténla, porque cuando eliges creer, actuar y agradecer desde esa certeza, la manifestación deja de ser una posibilidad y se convierte en ley. Cuando la gratitud te sostiene y evitas hundirte en la desesperación. Florence proponía otra práctica esencial: mantener la mente ocupada con imágenes constructivas, porque en momentos de crisis,
Obsérvalo en ti mismo. La mente tiende a crear escenas de tragedia. Empieza a anticipar lo peor. Y si permites que esa película continúe, el cuerpo se tensa, la emoción se paraliza y la acción se detiene. Florence decía, no luches contra la tormenta. Elige cómo navegarla. Si ahora estás atravesando una dificultad financiera, imagínate resolviéndola con facilidad. Mírate encontrando la solución correcta, recibiendo la ayuda precisa, sintiendo alivio. Si enfrentas un problema de salud, considérate fuerte, vital, recuperado. No estás negando lo que ocurre, estás eligiendo la escena hacia la que te diriges. Y aquí aparece una de las enseñanzas más profundas de Florence. Las crisis no son castigos, son invitaciones. Una invitación a alinearte todavía más con la imagen de tu mejor futuro. Ella decía que cuando todo parece perdido, es porque algo mucho más grande está a punto de revelarse. Por eso, este no es el momento de rendirse. Es el momento de sostener la visión con más firmeza que nunca. Si estás viviendo un periodo así, detente un instante, respira profundo. Lo que estás visualizando no es una ilusión. Es un futuro posible que ahora mismo se está preparando. Florence nos recordaba que nada está escrito en piedra. Mientras mantengas viva la escena correcta, tu victoria no ha sido cancelada. Solo se está forjando detrás de escena. Y entonces ella añadía algo clave. La visualización necesita voz. Florence decía que la palabra es tu varita mágica. No basta con ver internamente. Es necesario decretar con firmeza. Porque cuando hablas, das forma a lo invisible. Cuando nombras algo con convicción, imprimes energía a lo que aún no ves. Y abres un camino para que se manifieste. Por eso Florence unía visualización y afirmación, imagen y palabra. Cada palabra decía, es una semilla sembrada en el subconsciente. Si repites miedo, si repites derrota, eso es lo que cultivas. Pero si repites victoria, empiezas a vivir desde ella. Y aquí hay algo importante que debes recordar ahora mismo. El subconsciente no juzga o obedece, así que observa tu lenguaje. Cuando aparezca un no puedo, reemplázalo. Cuando surja un nunca funciona, cámbialo. Internamente, ya lo he logrado. Todo coopera para mi bien. Este simple cambio altera la dirección de tu mundo interior. Uno de los decretos más poderosos que Florence utilizaba era este. Permítete repetirlo ahora, sintiéndolo. Que todo lo que me pertenece por derecho divino viene a mí de manera perfecta, en el momento perfecto. Siente cómo esta frase relaja la ansiedad, cómo te libera del cómo y del cuándo. En ese instante dejas de actuar como alguien que espera y empiezas a moverte como alguien que confía. Pero Florence advertía algo fundamental. No repitas palabras de forma mecánica. Cuando decretas, habla con autoridad interior, como quien da una orden consciente. Es esa energía la que penetra el subconsciente y comienza a cambiar tu comportamiento, tus decisiones y tus resultados. Así que empieza ahora. Crea tus propios decretos. Si deseas prosperidad, di, soy un imán para todas las formas de riqueza que me pertenecen por derecho divino. Si buscas sanación, repite, cada célula de mi cuerpo está llena de vida y salud perfecta. Combina estas palabras con las imágenes que ya practicas. Nota cómo la visualización se vuelve más viva, más real, más inevitable. Florence decía, lo que dices, lo creas. Por eso habla con intención, porque las palabras correctas abren puertas que antes parecían cerradas. Y ahora observa algo más. Florence enseñó que el universo siempre responde, pero pocos saben reconocer la respuesta. Cuando visualizas con claridad, comienzan a aparecer señales, personas, ideas, coincidencias inesperadas. Si estás atento, las verás. Tal vez alguien reaparece en tu vida. Tal vez surge una oportunidad inesperada. Tal vez llega información justo cuando la necesitas. Lo que muchos llaman casualidad, Florence lo llamaba movimiento invisible del plan. Y recuerda esto, las señales no siempre llegan como esperas. A veces vienen disfrazadas de desafío, de cambio incómodo, incluso de un no.
Cuando algo se aparta, da gracias, lo correcto está en camino. Así que cuando algo ocurra hoy, pregúntate internamente, ¿qué debo aprender de esto? En ese momento dejas de ser víctima y te conviertes en co-creador. Y cuanto más reconoces y agradeces las señales, más se multiplican. La gratitud, decía Florence, es un amplificador poderoso. Así que cuando algo inesperado ocurra, en lugar de resistirte, di internamente: gracias, recibo esto como parte de mi camino perfecto. Y vuelve a tu imagen, sosténla, porque cuando la visualización se convierte en una forma de vivir, deja de ser un ritual y se vuelve identidad. La visualización requiere disciplina emocional. Habrá días en los que todo parezca lejano, incluso imposible. Florence Scovel Shinn enseñaba que es precisamente en esos momentos cuando la persistencia marca la diferencia. Ella decía, sigue viendo la escena perfecta hasta que se manifieste, sin desviarte por las apariencias. Detente un momento y obsérvalo en ti. Esa firmeza interior no se construye de un día para otro. Se forma con la práctica constante, hasta que creer en lo invisible se vuelve tan natural como creer en lo que ven tus ojos. Florence recomendaba integrar la visualización en distintos momentos del día: al despertar, antes de dormir, pero también en medio de la vida cotidiana, durante una caminata, en una pausa del trabajo, en un instante de silencio. Cuanto más presente está la imagen, más arraigada se vuelve, y más naturalmente comienzas a atraer aquello que proyectas. Ella nos dejó un recordatorio profundo. La escena que sostienes con fe ya existe en un plano invisible. La visualización no es un deseo vacío, es un llamado a atraer a lo visible, algo que ya está preparado para ti. Sostener esta práctica es elegir cada día vivir desde esa certeza, y cuando lo haces, la vida deja de ser un juego de suerte y se convierte en un juego de alineación, donde ganar es solo cuestión de tiempo. Florence enseñó que el verdadero secreto para que la visualización funcione es vivir como si ya lo hubieras recibido. No fingir, no engañarte, sino asumir una nueva identidad interna tan sólida que el mundo externo no tiene otra opción que ajustarse a ella. Esto es lo que ella llamó actuar en la cuarta dimensión, el plano donde todo ya existe. Y aquí puedes preguntarte con honestidad, ¿qué significa, en tu vida diaria, vivir como si ya fuera realidad? Significa pensar, hablar y actuar desde la certeza, caminar con la postura de quien ya ha ganado, mantener la calma donde antes había ansiedad, porque sabes que todo ya está en movimiento. Cambiar el poder algún día por un esto ya es mío por derecho divino. Este cambio interno es el combustible que saca la visualización del mundo del sueño y la lleva al terreno de la experiencia. Florence también advertía sobre algo crucial: no negociar con las apariencias. ¿Cuántas veces has soltado tu visión porque la realidad momentánea aparecía gritar más fuerte? Pero ella enseñó que lo visible es solo un reflejo de lo invisible. Si mantienes firme la imagen, el reflejo cambia. Si cedes a las circunstancias, cambias la escena que quieres por la que estás viendo. Por eso repetía, mantén la escena perfecta, incluso cuando todo parezca lo contrario. Y hay una señal clara de que estás haciendo esto correctamente: la alegría. Florence decía que la verdadera fe no es tensa ni impaciente, es alegre. Cuando sabes que algo ya es tuyo, la gratitud aparece de forma natural, y esa alegría refuerza la imagen y acelera los resultados. Si sientes que este mensaje resuena contigo, te invito a profundizar aún más. En el canal tienes las 3 partes de Actúa como si ya lo tuvieras, donde Florence explica con claridad cómo vivir desde esa conciencia todos los días. Porque cuando incorporas esta enseñanza, la visualización deja de ser una técnica yica y se convierte en una forma de vida. Entonces pregúntate con honestidad, ¿has estado visualizando con alegría o con desesperación? Porque Florence enseñó que no es solo la imagen lo que manifiesta, sino el sentimiento que la acompaña.
Ese sentimiento marca el ritmo con el que la escena toma forma. Ella también nos recordaba que vivir como si ya hubieras recibido implica hacer espacio para lo nuevo. Observa tu vida ahora mismo. Si anhelas abundancia, pero sostienes hábitos que refuerzan la escasez, envías señales contradictorias. Si deseas una relación sana, pero sigues aceptando menos de lo que vales, cierras la puerta a lo que pides. Florence lo decía con claridad: no puedes recibir algo nuevo con las manos llenas de lo viejo. Por eso, muchas veces, el proceso de manifestación incluye soltar personas, comportamientos, creencias, no como pérdida, sino como preparación para el nuevo escenario que estás construyendo. Y quizá la enseñanza más desafiante y más liberadora de Florence es esta: dejar de controlar el cómo y el cuándo. Tu tarea no es dirigir cada detalle del camino. Tu tarea es mantener la visión y vivir como si ya fuera real. Cuando confías de verdad, la ansiedad se disuelve, porque sabes que el universo opera con precisión perfecta. Florence afirmaba: y todo lo que me pertenece por derecho divino llega a mí sin esfuerzo y en el momento adecuado. Ese momento adecuado no siempre coincide con la impaciencia, pero siempre es el mejor posible. Así que vivir como si ya lo hubieras recibido es mucho más que visualizar. Es encarnar a la persona que serás cuando tu deseo se manifieste. Es hablar con confianza, elegir con valentía, actuar desde la certeza de que victoria ya está escrita. Es crear una nueva normalidad, donde aquello que antes parecía un sueño lejano comienza a sentirse como parte de quien eres. Florence nos recordó que lo invisible es más poderoso que lo visible, y cuando vives desde esa comprensión, toda tu experiencia empieza a transformarse de adentro hacia afuera. Warchibur, de lo invisible a lo inevitable. Todo lo que has escuchado hasta ahora conduce a una sola verdad: la vida que deseas ya existe, esperando que te alinees con ella. Florence Scovel-Shinn no habló de suerte, habló de conciencia. Nos enseñó que visualizar no es imaginar algo futuro, sino vivir el presente como si la victoria ya fuera un hecho. Esa es la diferencia entre el soñador y el manifestador. La certeza inquebrantable de que lo invisible es más real que cualquier circunstancia momentánea. Ahora piensa en lo que deseas: prosperidad, salud, amor, realización. Imagina por un instante cómo sería vivir esa realidad hoy. Esa imagen no es un sueño, es un mapa. Florence enseñó que cuando sostienes esta visión con fe, la refuerzas con palabras correctas y la confirmas con acciones coherentes, todo el universo comienza a moverse para hacerla inevitable. Lo que parecía imposible se convierte solo en cuestión de tiempo, porque ya te has convertido en la persona capaz de recibirlo. Y aquí está el desafío final: deja de esperar para vivir como un ganador y comienza ahora. Vivir como si ya lo hubieras recibido no es una técnica, es una postura interior que transforma tu energía, tu percepción y tus decisiones. Florence decía que lo que buscas también te busca a ti. Entonces, ¿por qué posponer el encuentro con lo que ya ha sido preparado para tu vida? Recuerda esto: la escena que sostienes con fe es la escena que se manifestará. Cada palabra que dices, cada imagen que eliges, cada paso que das, todo construye el puente entre lo invisible y lo visible. No necesitas suerte, necesitas claridad, constancia, confianza. Eso es lo que lo cambia todo. Eso es lo que convierte la victoria en una certeza. Y si este mensaje resonó contigo, ahora es momento de actuar. Suscríbete al canal, acompáñanos en este camino y comparte este video con quienes necesitan escuchar estas palabras. Y dime en los comentarios, ¿cuál es la escena que vas a sostener a partir de hoy? Tu respuesta no es solo un comentario, es el primer paso para convertir esa visualización en realidad.